Súper bien. Ajá, dígame. Entonces, el nitrógeno solo queda tres enlaces covalentes. ¿Cuándo es neutro? Ujú. Ok. Entonces, el nitrógeno y otro. En 30 segundos vamos a ver el nitrógeno con una carga. Entonces, las propiedades de las aminas, podemos ver tendencias en el punto de ebullición. Por ejemplo, tenemos, ese es el nombre común, propilamina, pero para nosotros se llama 1-propilamina. Para nosotros, bueno, el nombre común es etilmetilamina, pero nosotros utilizamos el N-metiletanamina. Y La tenemos, primera no es propanamina. sí, perdón. Ay, ay, ay. Propanamina, gracias. Y aquí tenemos, bueno, trimetilamina es el nombre común. De verdad es más eficiente que N-dimetilmetanamina. Cualquiera. Ok. Y veamos que el punto de ebullición de nuestra amina primaria es 48 grados Celsius. Punto de ebullición de la amina secundaria es 36 grados Celsius. Y el punto de ebullición de nuestra amina terciaria es solo 3 grados Celsius. Entonces, tenemos una tendencia en el punto de ebullición, aumentando aquí. Este siempre aumenta cuando hay más fuerzas intermoleculares. Pero confirmación es muy general. Entonces, específicamente, ¿cuál es la fuerza intermolecular más importante para la amina? Y será puentes de hidrógeno. Entonces, las fuerzas intermoleculares más importante será puentes de hidrógeno. Aquí tenemos nuestra amina primaria y el nitrógeno es azul, el hidrógeno es blanco y podemos formar un montón de puentes de hidrógeno. Okay. Entonces la amina primaria
electrones no enlazados de cada nitrógeno y hidrógenos enlazados con enlaces covalentes a nitrógeno. ¿Ok? Entonces, nitrógeno con un par de electrones no enlazados y un hidrógeno enlace covalente al nitrógeno. Eso es lo que puede formar puentes de hidrógeno. Examinamos este. Es la amina secundaria. Forma menos puentes de hidrógeno, pero todavía lo puede formar. En este caso, la amina terciaria no tiene hidrógeno enlazado al nitrógeno. Por lo tanto, no puede formar puentes de hidrógeno. Y por eso tiene el menor punto de ebullición. Es lo más fácil separar moléculas de una amina terciaria que una amina secundaria o primaria. Aquí tenemos un diagrama. Esas son moléculas de agua. El oxígeno es rojo, hidrógeno es blanco. Aquí tenemos nitrógeno es azul y carbonos son negros. Tenemos una amina primaria. Voy a ponerlo en azul por el color del nitrógeno. Aquí tenemos una amina secundaria. Y aquí tenemos una amina terciaria. ¿Cuál es su hipótesis de cuál de esas sustancias es más soluble en el agua? La primaria, porque puede formar más puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces, tenemos puente de hidrógeno entre los electrones no enlazados del nitrógeno y un hidrógeno del agua, entre electrones no enlazados del oxígeno y un hidrógeno, electrones no enlazados de un oxígeno y el hidrógeno. Okay. En el secundaria podemos formar, tenemos electrones no enlazados del nitrógeno y electrones no enlazados del oxígeno formando con un hidrógeno enlazado al nitrógeno. En la terciaria solo vamos a formar un puente de hidrógeno. Entonces anticipamos que Profe, ajá, ese puente de hidrógeno no tiene que ser más bien con el oxígeno y otro, no sé, porque el N no puede formar otro puente, ¿o sí? el nitrógeno, ok, entonces si examinamos aquí puentes de hidrógeno en general, eso necesitan dos cosas. Necesitan un par de electrones no enlazados
Y esos se ubican en un nitrógeno, oxígeno o un flúor. Puede ser cualquiera de esos tres. Además, necesita un hidrógeno enlazado a un nitrógeno, un oxígeno o un flúor. Y podemos formar ese puente en cualquier combinación. Entonces puede ser, por ejemplo, electrones no enlazados del oxígeno a un hidrógeno enlazado a un flúor. ¿Ok? No tiene que ser oxígeno y oxígeno. Puede mezclar cualquier de los tres tipos de pares de electrones no enlazados y cualquiera de los tres tipos de hidrógeno con un enlace covalente a nitrógeno, oxígeno o flúor. Ok, ya comprendo, profe, pero digamos, mi pregunta es que ese nitrógeno, él puede formar ese enlace. El nitrógeno sí. ¿Por qué? Cuando el nitrógeno tiene tres enlaces, ¿cómo voy a hacer este? El nitrógeno aquí, por ejemplo, tiene carbono, carbono y otro. Ese nitrógeno también tiene un par de electrones no enlazados. ¿Ok? Entonces, el nitrógeno neutro tiene tres enlaces covalentes y dos electrones no enlazados. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe, ya comprendí, gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Profe, Ujú. entonces la mina terciaria no es que no puede crear puentes de hidrógeno, sino es que hay menos posibilidades de que lo creen. Correcto. Entonces, esta mina terciaria no puede formar puentes de hidrógeno entre sí, solo con otro compuesto, por ejemplo, el agua. Bueno, solo tiene el nitrógeno con un par de electrones no enlazados. No tiene el nitrógeno enlazado al hidrógeno. Entonces, entre sí, una mina terciaria con otra molécula de una mina terciaria no van a formar puentes de hidrógeno. Cuando cuando se mezcla con el agua, sí, este par de electrones no enlazados del nitrógeno puede formar un puente de hidrógeno con el agua. Entonces, aminas primarias son más solubles en agua
que secundarias y aún más que terciarias por su habilidad formar más puentes de hidrógeno con el agua. ¿Ok? Ahora vamos a ver aminas con una carga. Entonces, este par de electrones no enlazados, además de tener una habilidad formar puentes de hidrógeno, ese puede funcionar como una base de Lewis. Entonces, cualquier par de electrones no enlazados, indica que sirve como una base de Lewis. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una reacción entre el metanamina para nosotros nomenclatura IUPAC. Y este va a formar el ion, podemos llamarlo ion metilamonio o el ion metanamonio. ¿Okay? En que podemos notar que este par de electrones no enlazados ahora ha formado un enlace covalente con el hidrógeno, resultando en una carga positiva en el nitrógeno, y el agua, por perder un hidrógeno, ahora es el hidróxido. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a notar aquí es que un nitrógeno con 4 enlaces covalentes tiene una carga positiva 1. ¿Ok? Cuando tenemos una sustancia que tiene una carga positiva, también hay otra sustancia que tiene una carga negativa. La combinación de esos dos es una sal. Entonces, una sal contiene un catión y un anión. ¿Okay? Aquí podemos ver una amina que reacciona con el ácido clorhídrico, resultando en este sal de amonio. Entonces, esa es una reacción de neutralización. La amina sirve como una base que puede neutralizar el ácido, produciendo una sal. ¿Okay? Es posible hacer un amonio cuaternaria en que hay 4 enlaces CN. Enlaces covalentes CN. Cuando hay 4 enlaces covalentes, tenemos una carga positiva en el amonio. ¿Okay? Ustedes tal vez recuerden, este es colina del capítulo de los lípidos. ¿Okay? Una aplicación de esos sales de amonio es el olor de pescado. Muchas aminas, no todos, pero muchas aminas tienen un olor muy fuerte y el pescado, el piel de pescado está rica en aminas. Por eso
tenemos el olor a pescado. Pero la sal de amonio no tiene olor porque es muy soluble en el agua. Y cuando hay comida hay agua. De ion dipolo. El agua es polar, tiene un dipolo, momento dipolar molecular, y este tiene una atracción fuerte a cualquier ion. Entonces, cuando echamos limón a nuestro pescado, el limón contiene el ácido cítrico. El ácido cítrico va a protonizar las aminas, hacerlas mucho más solubles en el agua. Entonces, esos no van a entrar al aire y por lo tanto no lo vamos a notar el olor. También, hablando de las fuerzas intermoleculares, la amina tiene puentes de hidrógeno entre sí. Pero la sal tiene fuerzas iónicas entre sí. Y esos son más fuertes. Y por lo tanto, ese va a tener punto de fusión, punto de ebullición y presión de vapor. Bueno, punto de fusión, punto de ebullición mayor y presión de vapor menor. Y todo eso contribuyen a menos olor. Ok. Profe, Ajá. eso del el limón también funciona, digamos, como, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una pescadería, entonces eso le ayudaría a contrarrestar el olor. De que se mete en sus manos, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. Gracias. Ese también, otros amonios, otros aminas están formadas por descomposición. Entonces, si alguien, si usted encuentra una carne en la parte más hacia atrás de su refri, que se compró hace semanas y se lo olvidó y tiene un olor muy feo, cuando se limpia el refri, es útil limpiarlo con limón, con vinagre, porque esos ácidos van a ayudar a eliminar el olor feo de las aminas. Okay. Otros sales de amonio. Tenemos aquí, ese es Sudafed. Es una sal de amonio. Podemos ver que también se ve un poco como colina. Y aquí tenemos Benadryl. Y además, esa es cocaína. La similaridad en las estructuras entre Sudafed y cocaína es parte de la razón de que en varios países se controlen mucho el compro de Sudafed, porque con unas modificaciones sencillas a la estructura, no es que se va a formar cocaína, pero va a formar un compuesto
que funciona como droga para dar una sensación. Más importante es que yo quiero llamarles la atención a una frase en nuestro texto. El texto dice, la amina libre, estamos hablando de cocaína, aquí, que tenemos clorhidrato de cocaína y aquí tenemos cocaína, el base libre, que es el crack cocaine, cocaína crack. Okay, ese es en el texto. La amina libre se absorbe rápidamente cuando se fuma y produce sensaciones más intensas que el clorhidrato de cocaína, lo que hace que la cocaína crack sea más adictiva. Ok, nuestro texto es de unos, tiene básicamente que sea más adictiva, de verdad no es correcto. Ok. No quiero defender ninguna droga porque ambas formas de cocaína han destruido muchas vidas. Pero no hay evidencia científica que el crack, cocaína crack, es peor que cocaína normal. ¿Okay? Lo que hay es mucho racismo en los Estados Unidos y una preferencia, bueno, es decir que, no quiero decir preferencia, pero los blancos tienden a utilizar cocaína y los negros tienden a utilizar cocaína crack. Más que los blancos. Entonces, esta idea que el cocaína crack era mucho peor, mucho más adictivo, viene del racismo y por eso esta idea resultó en leyes muy fuertes contra el uso de crack que la cocaína normal. ¿Okay? Entonces, teóricamente, la ciencia está basada en pura observación y experimentación. Pero como cualquier cosa hecho por humanos, los científicos que son humanos tienen sus propios, ¿cuál es la palabra? Biases. Tienen bias. Estoy olvidando mi vocabulario. Prejuicios. Y este puede afectar su interpretación de datos y también cuáles son los experimentos y cómo se designan los experimentos. ¿Okay? O si quieren examinar más una idea o no. Entonces, si tenemos unas ideas racistas, tal vez no vamos a examinar tan fuertemente una idea como el crack cocaine es peor que el cocaína. Ambos son malos, ¿ok? Nadie debe hacer cualquiera de los dos. Pero esta idea que el crack es mucho peor ha resultado en los Estados Unidos, ha contribuido en la alta población de negros en la cárcel. Y supuestamente era basado en como una idea científica, pero no es correcto.